todos los colegas que nos acompañan de cada rincón de América. Y permítanme presentarles, Horacio Daldoso es un experimentado traductor y docente con más de 30 años de experiencia en la enseñanza universitaria y en la traducción profesional. Posee un diploma de estudios avanzados en la Universidad de Granada y es traductor público de inglés y español por la Universidad Argentina de la Empresa. También es profesor de Geografía y Ciencias Biológicas con estudios de Administración de Empresas y seminarios cursados en España, Estados Unidos e Italia. Ha trabajado profesionalmente en países como Brasil, Estados Unidos, Francia y Panamá y ha realizado más de 350 presentaciones ante más de 12.000 personas en América Latina y Europa. Entre sus publicaciones destacan diccionarios especializados y artículos sobre competencias para traductores, algunos de los cuales están incluidos en bibliotecas y directorios internacionales. En los últimos años, ha colaborado con organizaciones internacionales como el Banco Mundial y la ONU, y en 2005 fue distinguido como traductor ilustre en Perú. Damos así la bienvenida e iniciamos a esta conferencia de stakeholders. Agradecemos que nos coloquen sus preguntas en el chat y las mismas van a ser respondidas al final de la sesión. Sin más que agregar, damos la bienvenida al profesor. ¿Qué tal? Buenas noches y es un gusto para mí poder brindarles esta charla acerca de este tema, sin antes dejar de agradecer a la comisión directiva de la FIT Internacional, ¿verdad? FIT Latam y APTI, que fue la que aceptó mi propuesta de hacer esta presentación. Bueno, como ya habrán escuchado, soy argentino. Y nuestro español es diferente, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decirles es que durante la presentación van a ver algunas traducciones de algunos términos del inglés al español que tal vez difieran de las que ustedes conocen, ¿verdad? Pero bueno, eso debe a regionalismos. De todos modos, cuando sea la sesión de preguntas y respuestas, podríamos evaluar algún caso por si no se comprendió, pero no creo que lleguemos a eso. Así que si me acompañan, vamos a comenzar con la presentación. Voy a ir a mi PowerPoint y acá seguramente ya están viendo la primera diapositiva. Voy a pasar al modo presentación para que ustedes puedan verla mucho mejor. Bueno, entonces vamos a ver qué son los stakeholders, ¿verdad? Y para eso tenemos que analizar un poco el término. Y lo vamos a separar en dos. En principio tenemos stake, que sería apuesta, interés o participación, ¿verdad? El holder, que sería la persona, el titular, el tenedor o el poseedor. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a personas humanas o jurídicas. Eso en inglés sería individuals or legal entities, ¿verdad? Ahora, tal vez les llame la atención que yo haya puesto en la diapositiva personas humanas. Bueno, eso es así porque en la Argentina, desde el año 2014, hubo una reforma en el Código Civil y Comercial aquí, y a lo que antes llamábamos personas físicas, ahora pasamos a denominar personas humanas. Y bueno, esto entonces tiene que ver un poco con lo que decía antes acerca de la terminología en español que puede diferir con lo que ustedes conocen. Pero por eso hice la aclaración, ¿verdad? Entonces, nos estamos refiriendo a personas o a grupos de personas. Y la traducción, en principio, de stakeholders serían los grupos de interés o también lo pueden encontrar como partes interesadas. Ahora vamos a hacer un análisis un poquito más profundo de esto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de grupos
o de partes interesadas. Pero cuidado, porque cuando hablamos de partes interesadas no tenemos que confundirnos con partes de interés, que es otra cosa. O sea, hablamos de partes de interés cuando hablamos de una partnership. Es decir, ahí estamos hablando de las units que tienen los unit holders, que sería el equivalente a los accionistas, pero en partnerships. ¿M? Por eso hablamos de sociedades por partes de interés. Es otra cosa, no es partes interesadas. Las partes de interés sería la forma en la que está dividida el capital, si quieren, que son las units. ¿M? Bueno, entonces, vamos a ver que estos stakeholders tienen un interest, ¿verdad? Pero ese interest no es el interest que nos da el banco o que nos cobra el banco, ¿verdad? Sino que se refiere a un derecho, es un término jurídico. Entonces, esto se refiere al derecho que tienen estas personas o estos grupos de personas sobre bienes muebles, que sería real property, ¿verdad? Perdón, eso sería personal property, o inmuebles, ahí sí, real property, o sobre algunas empresas, ¿no? Cuando tenemos el caso de los holdings, que son empresas que administran a otras empresas, que serían las filiales, las subsidiaries. Bueno, tampoco tenemos que confundir el término stakeholders con stockholders o con shareholders, porque en este caso nos estamos refiriendo a los accionistas y da la coincidencia de que los stockholders, los accionistas, son uno de los tantos grupos de interés o de los stakeholders que puede tener una empresa, y ahora lo vamos a ver. ¿M? Entonces acá estamos hablando de los accionistas de una sociedad anónima, perdón, es decir, una corporation en Estados Unidos, ¿no? Entonces, los accionistas, los stockholders, los shareholders, constituyen un grupo de interés, es decir, son stakeholders, ya que tienen una participación en la empresa y eso se llama equity interest. ¿Ven? De nuevo aparece la palabra interest. Y eso lo tienen o lo obtienen mediante la compra de acciones, que son las shares. ¿Mm? Bueno, entonces ahora vamos a ver quiénes son los stakeholders. Y en primer lugar, vamos a ver que un grupo de interés en una empresa es el board, es decir, el board de directors, ¿no? Directors, o sea, el directorio. Y como vimos que la palabra interest se refiere a un derecho, ¿cuál es el derecho que tiene el board? Bueno, acá tenemos el término governance, ¿no es cierto? Lo que sería la gobernanza de la empresa, el control, ¿no? En control en el sentido, no control accionario, sino de las operaciones. Y además tiene el derecho de nombrar el CEO, que es el Chief Executive Officer, que sería el director ejecutivo, y en inglés británico sería el MD, que es el Managing Director. Es equivalente, ¿no? En ambos casos es el director ejecutivo. Bueno, vamos a ver otro stakeholder dentro de la empresa. Bueno, en segundo lugar, acá tenemos los stockholders, los accionistas, que lo vimos recién, que es un grupo bastante importante. ¿M? Porque, bueno, los accionistas invierten y quieren, ¿cuál es el interest de ellos? Obtener dividendos de la inversión que hayan hecho. Y este grupo es importante porque de alguna forma puede, como tienen acciones con derecho a votos, puede ejercer presión, ¿no? O sea, ahora vamos a ver que los distintos stakeholders em, tienen determinado poder respecto de la empresa porque se establecen derechos y obligaciones entre las partes, ¿verdad? Y entonces, bueno, cada uno quiere lo suyo y eso va a ser siempre a cambio de otra cosa. Son como relaciones de poder y en algunos casos se manejan mediante contraprestaciones, ¿m? Que son las considerations, ¿verdad? Que si son onerosas sería valuable consideration, ¿verdad?
Bueno, otro grupo que actúa como stakeholder en relación con la empresa son las business associations. ¿M? Y esto tiene que ver con el industry, o sea, con el sector de actividad al que se dedica la empresa. Aquí podríamos tener el caso de las cámaras de comercio, que tienen que ver específicamente con el rubro al cual se dedican las empresas. ¿Y qué van a demandar? O sea, o cuál es el derecho o el interest que tienen estos stakeholders respecto de la empresa. Bueno, los fees, ¿verdad? Ellos quieren cobrar una cuota, un honorario si quieren. ¿M? ¿Para qué? Para asesorar a la empresa. Por ejemplo, tenemos la cámara de importadores, la cámara de exportadores. Eso va a depender de a qué se dedica la empresa. Bien, otro grupo que también en algunos casos es muy importante es the community. ¿M? Por ejemplo, yo hago traducciones para Toyota y ellos tienen una relación bastante fuerte con la comunidad en la cual está la planta de Toyota en la Argentina. Y bueno, ¿qué tipo de relación se establece? Bueno, en general, la gente que vive en la zona envía a sus hijos a colegios técnicos. ¿Para qué? Para que después pasen a ser parte del personal de Toyota. ¿Mm? Entonces, ¿qué derecho, qué interest tiene the community con respecto a la empresa? Bueno, uno sería sustainability. ¿M? Es decir, que la empresa no contamine o contamine lo menos posible, por ejemplo, o les pide empleo. ¿M? Ese sería, digamos, como, entre comillas, el derecho o la exigencia que tienen respecto de la corporation o de la sociedad que se trate. Otro grupo son los competitors, con los cuales se arman alliances, o sea, la competencia que a veces, mediante acuerdos, agreements, se establecen alianzas. ¿Y qué exigen estos stakeholders? Exigen que sea sobre una base de igualdad, que tengan las mismas oportunidades, o sea, que la competencia sea leal y no desleal. Bueno, otro grupo también importante son los clientes, ¿verdad? Que dependiendo de la actividad, podemos llamarlos en inglés customers o clients. En español, nosotros usamos cliente para ambos. En general, cliente es una persona o una empresa que tiene una cuenta corriente con la empresa. O sea, la empresa que le vende le da crédito y eso pasa a ser cliente. Esa persona pasa a ser un cliente. El customer podría ser un comprador casual, de una sola compra y nada más. Eh, y bueno, ¿qué es lo que se intercambia acá? ¿O cuál es el interest? Estos clientes tienen derecho de recibir la mercadería que compraron y que pagaron, o servicios. Pueden ser las dos cosas. Entonces, ahí está, digamos, lo que decíamos antes de la contraprestación, ¿verdad? Se recibe la mercadería y se paga una factura, que sería el comprobante que acredita la transacción, the invoice. Bueno, pero tenemos más. Yo lo que estoy haciendo acá es una lista de los principales, porque va a depender del rubro que tenga la empresa, a qué se dedique, de lo grande que sea la empresa, de cuál sea el alcance, si es nacional, regional, internacional. Vieron que hay empresas que tienen muchas sucursales, tienen es lo que se llama una global presence, ¿no? O sea, una, eh, una presencia global muy fuerte con muchas sucursales. Entonces, bueno, eso hace que los stakeholders sean más. Y en su caso, también va a depender, digamos, la importancia que tenga cada stakeholder va a depender justamente de eso, del alcance que tenga la empresa y también del rubro. Bueno, acá tenemos otro grupo de interés, que son los employees o employees, workers, serían los operarios,
in the union, que sería el sindicato. Y bueno, ¿qué quiere cada uno? Porque todos es como que parecería que le quieren sacar algo a la empresa, ¿no? Pero bueno, es el derecho que tienen, es el interest. Entonces, los empleados tienen derecho a trabajar y por eso recibir el salario, ¿verdad? Y The Union lo que hace lo que va a hacer es cobrarles the contributions, es decir, los aportes, ¿m? Para que después el sindicato les pueda brindar los servicios que normalmente tienen los sindicatos, que a veces incluyen lo que nosotros conocemos como el Social Security, depende del país, de la organización, muchas cosas. En la Argentina, por ejemplo, el sindicato, em, además de cobrar, maneja todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con turismo para los trabajadores y lo que nosotros llamamos la obra social, que en realidad es un seguro médico. Son prestaciones médicas para los trabajadores, que incluye, bueno, la internación en una clínica, algún sanatorio y todo el servicio médico que necesitan. Bueno, acá tenemos otro stakeholder bastante importante y es el gobierno, ¿verdad? ¿Y qué quiere el gobierno? O sea, ¿cuál es su interest o a qué tiene derecho en esta relación? A los taxes, o sea, a los impuestos. ¿Mm? Ellos quieren que la empresa haga las contribuciones, ¿verdad? Para después, bueno, hacer las obras que tenga que hacer y, bueno, que la empresa se ocupa de que la empresa los pague, ¿verdad? Eso va a también depender de cada país porque hay distintos tipos de impuestos y los porcentajes varían. Por ejemplo, el VAT, que es el IVA, ¿no? El Value Added Tax, o sea, el impuesto al valor agregado, también varía según país, según el país. Acá tenemos the investors, que serían los inversores o los investidores, puede ser que lo vean también. Y bueno, ¿qué les interesa a ellos? O sea, ¿cuál es su interest, su derecho al return on investment? La ROI, el retorno sobre la inversión. O sea, ellos ponen el dinero y quieren este, recibir algo a cambio, ¿verdad? O sea, hacen como una apuesta, por eso viene lo de stakeholders. Y bueno, se ocupan de controlar de que la empresa haga una buena administración para que su inversión rinda un fruto, ¿verdad? Un buen fruto. Bueno, acá ustedes se preguntarán qué pasa con mass media, ¿no? Mass media serían los medios masivos de comunicación, que inicialmente eran la radio, la televisión, el diario, pero bueno, después vino Internet, ¿verdad? Y después vinieron las redes sociales y muchísimas cosas más, como ustedes saben. Y bueno, ¿y qué quiere este grupo de interés con respecto a la empresa? Lo que quiere es información. Quieren saber si les está yendo bien a la empresa o no, si van a sacar un nuevo modelo, de coche, por ejemplo, o si van a abrir alguna sucursal en otro país. O sea, básicamente información. Ese es el interest que tiene the mass media, o las redes sociales, social media, en ese caso. Pero bueno, es un grupo también que ejerce un poco de presión respecto a la empresa. Y acá, en este caso, en este ítem, juega un papel muy importante el CEO, que lo nombramos en primer lugar, que es el Chief Executive Officer, que es el director ejecutivo. ¿Por qué? Porque el director ejecutivo, que está nombrado por el board, que es el directorio, es el vocero de la empresa. O sea, seguramente ustedes habrán visto por televisión, en los noticieros, cuando se hacen reportajes, ¿quién habla? Habla el CEO, ¿no? ¿Y qué dice? Bueno, va a decir cómo les está yendo. eh, no, generalmente, cuando lo entrevistan es porque está en alguna exposición donde la empresa tiene un stand, ¿verdad? Y va a hablar justamente de cómo le está yendo a la empresa,
qué planes tiene para el año que viene, qué modelos nuevos va a sacar, si se van a lanzar a otro mercado, etcétera, etcétera. Vieron que eso es una constante en las ferias, ¿verdad? Que es algo también que vamos a ver después dentro de los documentos que piden traducciones. Bueno, la feria también este, hace un movimiento de información por lo cual se necesitan traductores que traduzcan los folletos, por ejemplo, o subtitulen algún video de presentación, una demo, un video de demostración del producto o del servicio, ¿verdad? Y bueno, todo lo que se vaya a presentar en la feria. Entonces, seguimos. Otro grupo de interés son las Non-Profit Organizations, NGOs, que en español serían las ONGs, es decir, las organizaciones no gubernamentales o, que generalmente son organizaciones sin fines de lucro, non-profit. Y bueno, ¿cómo se establecen las relaciones aquí? Mediante acuerdos. O sea, generalmente estas organizaciones son fundaciones y las fundaciones, como son justamente non-profit, ¿qué le van a pedir a la empresa? Le van a pedir plata, si pueden colaborar, ¿m? O le van a pedir que sean sponsors. ¿M? Ese sería un poquito el interest en este caso. O sea, como ven, el grado de interest depende del stakeholder, o sea, del tipo de grupo de interés del que estemos hablando. Y acá tenemos otro que en algunos casos es un grupo bastante, ¿cómo les puedo decir? Complicado, que son the owners and the family. ¿Mm? O sea, me estoy refiriendo a empresas chicas, small businesses, donde los dueños son una familia a veces. Bueno, por supuesto que el interest de ellos siempre va a ser el profit, ¿no? O sea, la ganancia, pero bueno, decía que es un poco complicado porque a veces son personas que no tienen una formación en lo que se refiere a la administración de empresas, ¿no? Management, o sea, la gestión. Y entonces, bueno, si bien se centran en el profit, digamos, ese sería el principal interest, a veces como que olvidan otras cosas que son necesarias para que la empresa funcione y que funcione bien. Por ejemplo, la imagen, ¿no? La imagen de la empresa, tener un sitio web internacionalizado, etcétera, etcétera. Y por último llegamos a los suppliers o creditors, que serían los proveedores o los acreedores, que digamos sería el grupo opuesto a los que vimos antes, que serían los customers y clients. Es decir, acá lo que el interest de ellos es el pago. Es decir, ellos prestaron un servicio o vendieron ciertas mercaderías y bueno, lo que van a reclamar es el pago de las facturas. Así que bueno, acá tenemos un panorama bastante amplio de lo que son los stakeholders y me pareció bueno armar esta presentación porque si ustedes se dedican a a la traducción de documentos comerciales, es importante que conozcan un poco quién es quién en la empresa, ¿no? Y esto sobre todo si van a tener que traducir algún informe de la empresa, donde se van a mencionar a esos stakeholders y justamente cuando ustedes lean los informes, porque van a tener que traducirlos, se van a enterar un poquito de no solamente de quién es quién, sino también de, digamos, qué mm, presión puede ejercer o qué poder tiene o cuáles son las relaciones de poder que tienen y cómo influyen en el desempeño de la empresa. Bueno, después si tienen preguntas, vayan anotando que vamos a hablar. Yo acá les hice una lista de algunos ejemplos de traducción que pueden solicitar las empresas. Por ejemplo, acá tenemos Articles of Incorporation. Esto sería el acta constitutiva en Estados Unidos. ¿Mm? Y aquí
cuidado porque hablamos de Articles of Association, esto sería el estatuto en Reino Unido. Es otra cosa, el estatuto es como un reglamento interno que tiene la empresa. Bueno, a veces necesitan un business plan y eso es generalmente para ir al banco a solicitar un crédito. Entonces, el business plan va a hablar de la empresa, la historia de la empresa, cuál es la proyección, cómo resultaron los últimos balances, ¿no? Los financial statements. Y bueno, muchas veces piden los clientes que traduzcamos esto porque tienen que pedir un crédito y tal vez el crédito sea en dólares, me lo van a pedir a un banco al exterior, entonces tiene que estar todo en inglés como para que se entienda, bueno, a qué se dedica la empresa, o sea, el purpose, que sería el objeto social, y eso es lo que aparece en el estatuto. O sea, en el estatuto aparece el nombre de la empresa, el corporate name, ¿verdad? El, la dirección, que sería the principal place of business, y también el purpose, que es el objeto social, o sea, a qué se va a dedicar la empresa. En cambio, en el business plan, que es el plan de negocio, ahí va a aparecer the vision, the mission, the goals, the objectives, todo eso, ¿no? O sea, la visión que tiene la empresa, que es algo medio utópico, luego el objeto social, que es más realista, y después los objetivos y las metas que varían según el plazo, ¿no? Bueno, acá también tenemos los bylaws, que sería equivalente a lo que vimos antes, pero para Estados Unidos, es el estatuto. ¿Mm? Este, mm, Fíjense que en inglés es en plural, en español usamos en singular, el estatuto. Bueno, acá tenemos los financial statements, que son los estados financieros. Hasta hace muy poco, la Argentina era el único país que para financial statements utilizaba la expresión estados contables. ¿Mm? Les digo porque lo van a encontrar así y es lo mismo, pero ya se unificó el criterio y siempre van a ver estados financieros. Bueno, este formulario lo puse porque hace más o menos 3 años me tocó traducirlo y no está, por lo menos yo no lo encontré en internet en español. Es el formulario 1120 del IRS, del Internal Revenue Service, que tiene que ver con impuestos, los impuestos que tiene que pagar la empresa. Es como una declaración jurada, un tax return, ¿verdad? Y entonces, bueno, tuve que buscar bastante. Más o menos en la mitad de la traducción descubrí que había un glosario del IRS inglés-español, que después se los voy a compartir para que no tengan que pasar por lo que yo pasé. Y bueno, es un formulario que posiblemente pidan la empresa para traducir. Bueno, contratos, eso desde ya, de distinto tipo, ¿verdad? Acá tienen algo similar a lo que vimos en primer lugar, pero para UK, ¿no? United Kingdom, o sea, el Memorandum of Association. Ven que ellos usan association. ¿Por qué? Porque en el caso de Estados Unidos es incorporation porque tienen las corporations, que son las sociedades anónimas, ¿verdad? Y bueno, y acá está esto que tiene que ver con lo que vamos a ver a continuación, que son los reportes de sustentabilidad, Sustainability Reports. Bueno, ustedes saben que esa palabra sustainability puede ser sustentabilidad o sostenibilidad. Yo hago traducciones para ONU y ellos nunca usan sustentabilidad, siempre usan sostenibilidad. Y bueno, lo mismo acá para reports, que nosotros acá en la Argentina siempre usábamos informe, informe, informe. Bueno, ahora también usamos reportes. Lo mismo para el verbo, ¿no? To report sería informar o reportar. Y acá está lo que decía antes, las tax returns, ¿verdad? Son las declaraciones juradas de impuestos. Bueno, entonces vamos a pasar a esto que tiene que ver con lo que dijimos recién de los reportes de sustentabilidad. Entonces, ¿qué sucede? Hay un organismo internacional que es el Global Reporting Initiative que se dedica a emitir los
GRI o GRI Standards, son normas. Y estas normas se aplican a los reportes de sustentabilidad. ¿Y a qué nos referimos a los reportes de sustentabilidad? Bueno, son reportes, informes que exponen, disclose sería el verbo, las diferentes estadísticas y dinámicas que se generan justamente entre los stakeholders. ¿Ven? O sea, lo que van a explicar es qué pasa con los grupos de interés de las empresas. ¿Mm? Normalmente son empresas que por su actividad tienen un impacto en el medio ambiente. Por eso hablamos de reporte de sustentabilidad. ¿Y para qué sirven? Bueno, justamente ahí lo dice, para la rendición de cuentas, que eso es accountability, de la gestión, que sería el management, ¿verdad? Y del cumplimiento, compliance, de la normativa, que son las regulations. Y eso es lo que va a, digamos, el government está interesado, justamente el interest, ¿se acuerdan que lo vimos? Que government era un stakeholder, además de los taxes, está interesado en que la empresa cumpla con las regulations. Y además, estos informes contribuyen a la diligencia debida, que es due diligence, o sea, presentar las cosas en tiempo y forma, la documentación, y sirven también para la toma de decisiones, ¿no? Decision making. Eso es muy importante. Por eso los stakeholders necesitan estos reportes y también los accionistas, porque quieren saber cómo les está yendo a la empresa, qué pasa con el dinero que ellos invierten, los inversores también que vimos, y también los empleados, ¿no? Porque en algunos casos los empleados tienen derecho a comprar acciones. Entonces ellos quieren saber, además de saber si va a haber despidos o no, quieren saber cómo van las acciones en el mercado accionario, ¿no? O sea, si la empresa para la cual trabajan realmente es una empresa competitiva en el mercado accionario. Entonces yo acá les pegué esto que sería la GRI 102 y fíjense porque a mí me tocó traducirlo y ¿qué sucede, no? Acá vemos General Disclosures. Antes habíamos visto que Disclosure era exposición. Sin embargo, si ustedes van a la guía en español, para General Disclosures dice información general. O sea, eso es algo que a veces uno, digamos, cuando ve el término, lo primero que quiere hacer es tratar de encontrar el equivalente, primero para entenderlo, ¿no? Y después para ver si hay un cliente, un equivalente, entre comillas, oficial. Pero en este caso, cuando yo fui a la guía que está en español, me di cuenta que no había que pensar mucho porque era simplemente información general. Así es como lo traduce Global Reporting Initiative. ¿Mm? Y bueno, ven que ahí tienen los datos de la empresa, ¿ven? O sea, el nombre, las actividades, dónde está ubicada, dónde lleva a cabo las operaciones, que eso sería la planta, ¿no? ¿Mm? Ownership and legal form, o sea, cuál es la estructura jurídica que tienen. Ahí tienen otro término legal que no siempre es legal, ¿no? Porque a veces cuando uno habla de legal, yo hago el contraste con legal e ilegal y no siempre lo tenemos que traducir como legal. Ahí sería la estructura jurídica, ¿no? O el marco jurídico. ¿Mm? Market served, o sea, cuáles son los mercados a los cuales atiende. ¿Mm? Cómo está armada la organización, eso seguramente se plasma en algún organigrama, el org chart, organizational chart. Bueno, la información sobre los empleados y otros trabajadores, supply chain, que sería la cadena de abastecimiento, y así distintas información. Fíjense en este caso el precautionary principle. ¿Qué es eso? Bueno, en ese ítem, la empresa va a explicar cómo se manejan con determinadas cuestiones que impactan en el medio ambiente. O sea, voy a dar un ejemplo, ¿no? O sea, esto es algo inventado, pero por ejemplo,
Supongamos que existe una normativa que diga que la empresa puede emitir hasta un 10% de monóxido de carbono cuando fabrica sus productos. Bueno, ellos en este caso, en este ítem, van a explicar que si bien ellos por la tarea que hacen contaminan, bueno, han hecho las mediciones y llegan como máximo al 8%. O sea, eso lo tienen que explicar. Forma parte del eh, Sustainability Report. Bueno, y ven que ahí también tienen Membership of Associations. External Initiative, podrían ser alianzas, que lo vimos. Y acá, si vamos a la próxima diapositiva, vamos a ver que en el punto 5 de esta GRI tenemos justamente el término stakeholders. ¿M? Y ahí en el ítem 102.40, 102 sería la norma, ítem 40 se va a describir, esto está en la página 29, en la lista de los stakeholders o de los grupos, ¿no? Que tiene la empresa. Bueno, entonces, vamos ahora a los Key Performance Indicators. Bueno, estos indicadores, o para estos indicadores, no hay una organización que diga cuáles son o cómo tienen que ser. Estos indicadores vamos a ver que son parámetros, metrics, que se usan para medir, ¿verdad?, el desempeño de una empresa. Y también ayudan a determinar los logros operativos y compararlos con otras empresas del mismo sector, ¿no? De industry. Industry sería sector de actividad. Van a ver que se traduce muchas veces como industria. Yo no lo uso mucho como industria, pero bueno, es una posibilidad. Y ahí también dice que tiene que ver con el progreso que logra la empresa cuando se compara con ciertos hitos, ¿no? O parámetros también que tiene la empresa o desempeño en, por ejemplo, ejercicios anteriores, ¿no? Esto es una explicación que yo armé basándome en lo que dice Investopedia, perdón, sobre los KPIs. ¿M? Y lo armé como para que se entienda porque es mucho más técnica la explicación que está en el sitio. Entonces vamos a ver que existen distintos tipos, pero una característica es que son SMART. ¿Y qué es eso? Que son específicos, que son medibles, estos indicadores que son alcanzables, son realistas y bueno, que es una medición que corresponde a un tiempo, ¿no?, determinado. Por ejemplo, no sé, el porcentaje de ventas del año 2023, por ejemplo. O sea, no es un dato así eh, sin un marco de referencia de tiempo. Y los distintos tipos que tenemos de KPI van a depender un poco de la empresa. Por ejemplo, hay empresas que por iniciativa propia lo que miden es el targets, ¿no? O sea, cómo cumplieron los objetivos. Otros eh, tienen distintos indicadores que los va a marcar el sector de la actividad que llevan a cabo, o sea, de industry. O sea, el sector les pide que digan, bueno, a ver qué indicador da para, o qué valor tiene el indicador tal para su empresa. En otros casos están impuestos por legislación, o sea, por regulations. Y si no, también por standards, por normas. Esa sería como una clasificación inicial. Y después, los ejemplos serían, por ejemplo, indicadores funcionales. Esto es el caso de FedEx, que ellos miden el tema del tracking, ¿no? El rastreo que hacen. O estratégicos, que era la ROI, ¿se acuerdan que lo vimos? La tasa de retorno. ut- o también operativos, o sea, bueno, a ver en cuánto tiempo yo proceso los pedidos, por ejemplo, en Amazon. O en algunos casos, la producción que tienen, ¿m? No sé, por ejemplo, de Apple, de los teléfonos móviles. Son indicadores que hacen que esa empresa se destaque por ese indicador.
En otros casos, por ejemplo, se basan en datos, como los casos resueltos. En el caso del e-commerce, la tasa de clics que va haciendo el visitante. En el caso de la informática también, ellos, las empresas informáticas, digamos, eh, basan mucho en la parte de análisis de datos y bueno, ellos lo que reportan es decir, por ejemplo, nuestra empresa no tuvo fallas, o los usuarios de Internet de nuestra empresa no tuvieron ningún corte durante todo el año. Y después, por ejemplo, en el caso de recursos humanos de este sector, a veces lo que se publica como KPI son los datos desglosados por género. Es decir, bueno, a ver, la empresa cuántos varones tiene, cuántas mujeres tiene, o bueno, hay que ver cómo clasifican los géneros, si consideran alguno más. Y bueno, y en otros casos también hablan, por ejemplo, en el caso de las ventas, el volumen, la cantidad de unidades vendidas o la cantidad de clientes que tiene. O sea, estos son datos que la empresa usa para vender sus servicios o sus productos. Y para el caso de los KPI financieros, ustedes seguramente van a conocer estos que aparecen muchas veces cuando les piden que traduzcan balances, que es el collection period, que es el periodo de cobranza, o sea, cuánto tarda la empresa en cobrar lo que vendió, el stock turnover, que sería la rotación de stock, es decir, cuánto tarda el producto desde que llegó a la shelf, a la góndola, al estante, al supermercado, y se repone, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los productos lácteos, tienen una rotación de stock muy grande porque todos los días se repone. Pero piensen, por ejemplo, si la empresa fuera un astillero. Bueno, ¿cada cuánto fabrica un barco? Eso tarda por lo menos un año y medio. Entonces, el índice es distinto. Bueno, acá tenemos lo que se llama el endeudamiento corriente. Corriente se refiere a deudas que abarcan un año de plazo como máximo. Y el total indebtedness sería el endeudamiento total, o sea, deudas de largo plazo también. Y otros índices puede ser la liquidez ácida, que en este caso no se incluyen the inventories, que sería el stock, ¿no? Las existencias. Y después tenemos la liquidez corriente. También, que la liquidez es la capacidad que tiene la empresa para convertir los assets, o sea, los activos, en cash, ¿m? En efectivo. Bueno, estamos llegando a al fin de la presentación. Bueno, otro índice financiero es el net margin, que sería la ganancia neta que le queda a la empresa, ¿no? Eso, por ejemplo, en empresas que son comercializadoras, las trading companies, que ellos no producen nada, simplemente compran un producto y lo venden y se quedan con una ganancia, un margen, y eso es el net margin. Bueno, voy a salir de la presentación porque ya vamos terminando. Creo que terminé justo por lo que me pidieron en Apti. Aquí Lady seguramente lo va a constatar o Reina y estoy abierto a preguntas. Estás muteada, Reina, ¿eh? Perdón, sí, Sí. gracias Horacio. Lady, adelante. Hay una pregunta en el chat. A ver, Hola, Voy a ir, tenemos, voy a ir bueno, al más chat. que una pregunta, es un comentario de Trinidad Sí, González que sí. dice, en términos de gestión de calidad, los KPI se usan para medir la eficacia de sus procesos y Ujú, generalmente se procura instar a la mejora. claro, Sí, exacto. Sí, más sí, es así. que la presentación ha estado magnífica y tan clara Gracias. que de verdad que no hay más no hay preguntas. espacio para las Ay, qué preguntas. bueno. No sé si quiere que comparta Sí, el enlace de la página de stakeholders. sí, sí, ya, Sí, voy ya. a Pero probar, ya antes lo quería paso. ampliar un poquito lo que dijo Trinidad, Sí, que eso de la mejora
Gracias, Teresa. Bueno, es el tema de las normas ISO. Ustedes saben que para uno certificarse, incluso uno lo puede hacer como empresa de traducción, ¿verdad? Existe la ISO específica para nuestro campo y bueno, ¿qué sucede? Cuando uno quiere estar certificado con ISO, va la gente de ISO a la empresa y lo que va a hacer es primero una auditoría. Y lo que va a decir esa auditoría es cuáles son las medidas correctivas que hay que hacer para llegar a una calidad que amerite el otorgamiento de la certificación ISO, ¿verdad? Entonces, o tal vez, si ya la empresa tiene la certificación ISO y tiene que renovarla, tal vez la auditoría lo que le pida sería lo que se llaman las medidas preventivas, es decir, para que justamente que no se vayan de la norma, ¿no? Que sigan manteniendo ese estándar alto, para que justamente sean merecedores de la certificación ISO. Bueno, yo ahora voy a ingresar en mi campus donde vamos a ver lo que tengo preparados para ustedes en un minuto. Ahí Lady puso el enlace que ustedes si quieren podrían ingresar y verlo por su cuenta, pero yo lo voy a hacer aquí em, en mi computadora. Bueno, ven, este es mi portal de mi plataforma de e-learning. Y acá si entramos en Stakeholders, que es lo que vimos hoy, ustedes pueden ingresar como persona invitada. Hacen clic aquí. Acá abajo les va a pedir la clave. La clave es stake. La puse cortita para que... Me parece que escribí de más. A ver. Ahí está. Entonces, esto es lo que ustedes pueden descargar. No bien termine la presentación. Fíjense, acá tienen el PowerPoint, que es lo que yo les mostré. ¿Ok? Luego tienen Stakeholders PDF, es un artículo que yo escribí para la universidad donde yo trabajo, donde está todo explicado lo que yo expliqué en esta presentación, pero está por escrito. ¿Ok? Luego tienen un video de los standards de GRI, ¿se acuerdan que vimos recién? Acá tienen la GRI 102 en español, ¿se acuerdan que eran los General Disclosures, que se traducía como información general? De hecho, cuando ustedes hagan clic en el PDF lo van a ver. Y acá tienen el glosario para el formulario 1120 del IRS. Por si les toca traducirlo al español, ahí lo tienen. Así no se matan como tuve que hacer yo cuando me tocó. Así que esto va a estar disponible por un tiempo. Traten de descargarlo cuanto antes. Si no, bueno, si no pueden o no llegan, me avisan, no hay problema. Me escriben y, y bueno, quedo a disposición Creo que no, para lo... creo que no te vamos a dejar, Lady. Hay unos comentarios, Profesor, sí, sí. sí, tenemos, bueno, dos preguntas slash comentarios. Aquí dice Emiliano Medina, saliendo un Ujú. poco del tema, ¿qué recomendaría a un estudiante universitario de traducción e interpretación para Sí. entrar al campo laboral en este tipo de empresas? A ver, pero ¿a qué se refiere con este tipo de empresas? Porque yo no hablé de un tipo de empresa en particular. O sea, yo lo que hablé son los stakeholders, que serían los grupos de interés que interactúan con una empresa que normalmente es una corporation, o sea, una empresa no muy chiquita o mediana o grande, ¿no? Porque justamente las empresas grandes son las que generan la creación o la interacción con esos stakeholders, con estos grupos de interés. Pero bueno, digamos, siempre lo mejor es que puedas tomar algún curso de Business English, de Legal English, que también te puede servir.
En mi caso, bueno, yo estudié administración de empresas y los conocimientos que yo tengo de la parte teórica me permiten armar una presentación como esta y además porque en mi caso personal, antes de estudiar o de recibirme, yo trabajé como empleado administrativo en 15 empresas diferentes, que eran grandes, pequeñas, nacionales, internacionales, familiares, públicas y privadas, de todo tipo. Entonces, claro, eso eh, a mí me ayudó muchísimo, porque era como que llegué a conocer lo que sería la cocina, ¿no? Este, entonces, bueno, después cuando empecé con traducción, el desafío era cómo se traduce esto que yo ya conozco en español al inglés. Pero bueno, al conocer el concepto ya es más fácil también, porque si yo busco en inglés el equivalente, digamos que me voy a dar cuenta más rápido de si es el equivalente correcto o no. ¿M? O busco el mismo término definido en inglés y comparando la definición, ahí me voy a dar cuenta de si estamos hablando de lo mismo o no. Acá me dice Clarisa Plata que en Panamá los Articles of Incorporation se conocen como pacto social. Claro, está bien. Es otra También, forma. Por eso sí. yo hice la salvedad al principio, ¿no? Que tal vez en el caso de ustedes difiera, pero bueno, es importante conocerlos. El Colegio de Traductores de la Ciudad de Buenos Aires publicó ya hace tiempo, eso está, si ustedes ingresan en el sitio, en la librería, se puede comprar un CD, porque en ese momento se publicó como CD, de terminología comparativa de distintos países de Latinoamérica, de la parte económica y comercial. Posiblemente esto esté apuntado en ese CD, no lo sé, pero bueno, igual hay, Creo, hay sitios ujú, comparativos. Ujú. Sí, Y sí, bueno, tenemos de Mariela Nieves, hace el comentario de hay una diferencia entre sustentabilidad y sostenibilidad. Comúnmente se sí, confunde, pero es importante tenerlo en cuenta sí, sí, porque es cambia cierto eso. completamente el contexto. Claro, sí, sí, pero bueno, sin embargo, a pesar de eso, digamos, como les dije, en ONU siempre usan sostenibilidad. ¿M? Pero bueno, eso, digamos, cuando a ustedes les toque traducir, si en inglés aparece sustainability, eh, por lo que esté diciendo el texto, ustedes se van a dar cuenta si se refiere a sustentabilidad o a sostenibilidad. Sostenibilidad se refiere a mantener algo durante el tiempo, ¿no? Que, por ejemplo, que la empresa dure lo más posible y sustentabilidad tal vez tenga que ver con la forma autónoma o autárquica en la cual se puede manejar la empresa sin tener que recurrir a recursos externos. ¿Mm? O sea, es como que se autosustenta, sería poquito el término para entender la diferencia. bueno, creo que no hay más preguntas Mm. y en vista de que no hay más preguntas, más comentarios, bueno, llegamos al cierre de esta enriquecedora charla. Muchas gracias, Horacio. No queremos despedirnos sin expresar nuestro agradecimiento Ujú. por todo lo que has compartido con nosotros esta noche, tus conocimientos y sobre todo guiarnos en este tema tan relevante para nuestro ámbito profesional. A todos Sí. los colegas que nos acompañaron y amigos de la región, gracias por su tiempo, atención y Ujú. participación. Y de verdad que su presencia y todos los comentarios y preguntas pues han hecho más enriquecedora esta presentación. Esperamos que la información compartida les sea útil en sus proyectos y que que este sea solo el comienzo, ¿no? De muchas Ujú. oportunidades más para seguir aprendiendo y colaborando. En nombre de la Asociación Panameña de Traductores e Intérpretes, hasta la próxima y les deseamos muchos éxitos en sus actividades profesionales y personales. Muchas Y gracias a bueno, todos y buenas noches. sí, gracias. Y una Ujú. sola cosita, quería decir que en enero voy a ir a Panamá, así que espero verlos, ¿eh? Claro, claro que sí. Bueno, Oportunamente les tenemos una sorpresita con Horacio. Sí. Gracias. bueno, Buenas noches, gracias por ¿ah? todo. Buenas noches. Que estén Muchas Muchas bien. gracias. gracias. Feliz Saludos. noche. Feliz noche.